Hola chicos, mi nombre es Ramón Palacios, estudiante de la Universidad de la Argentina, tercer semestre, y hoy hablaremos de tipos de soluciones y vamos a ello. Tipos de soluciones. Para hablar sobre soluciones tenemos que tener muy bien claro qué es una solución. Entonces, como tal, una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras en proporción variable. Eso quiere decir que presentan la misma característica, ya que los solutos y el solvente se dispersan uniformemente en la solución. Las soluciones son un medicamento por lo que tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Para ello hablaremos algo corto sobre la fisiología, de cómo es el proceso homeostático, para así saber la adecuada concentración de líquido intravascular. Para eso les explicaré acerca del modelo de Starling. En este modelo se tiene en cuenta unas presiones tanto adentro como afuera del vaso sanguíneo, generando así un equilibrio de líquidos intravasculares. Entonces tenemos la presión hidrostática, la cual hace que intente salir agua del vaso sanguíneo, y la presión osmótica tiene a atraer el agua al espacio intravascular. Eso quiere decir que la presión osmótica es dada por el sodio y la glucosa y pues otras proteínas. Entonces vamos a explicar cada presión. Entonces, como primero tenemos la presión hidrostática capilar, o sea, es decir, la presión del plasma sobre la pared del capilar, que permite la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Tenemos la presión oncótica del capilar. Entonces, esta es generada por las proteínas del plasma, como la albúmina, generando reabsorción del líquido desde el intersticio hacia el capilar. Tenemos la presión oncótica intersticial. Entonces, genera una fuerza de succión que tiende a filtrar los líquidos desde el plasma hasta el intersticio por las proteínas. Pero como sabemos, pues no debe existir proteínas en el intersticio, por lo que casi siempre esa presión tiene un valor de cero. Y por último tenemos la presión hidrostática intersticial. Entonces esta tiende como a empujar el líquido de regreso al capilar, o sea, es decir, que actúa como una fuerza de reabsorción. ¿Sí? Entonces, pues comprendiendo esto sabemos, comprendiendo esta ley, sabemos manejar el adecuado equilibrio del líquido corporal a la hora de emplear las soluciones. Ahora bien, ahora hablaremos sobre los tipos de soluciones. Tenemos dos tipos, que son los cristaloides y los coloides. En este caso, los cristaloides son unas soluciones electrolíticas azucaradas que permiten el equilibrio hidroeléctrico. También puede, digamos, expandir el volumen extravascular, y se encuentran en hipertónicas, hipotónicas y isotónicas. En las coloides, digamos, son proteínas o moléculas ya mucho más grandes que permanecen en la sangre y son difíciles de cruzar la membrana capilar, lo que hablábamos anteriormente. Estas vienen en presentaciones naturales como la albúmina y artificiales como las gelatinas o los almidones o los extranos. Y pues esas tienen como la capacidad de aumentar la osmolaridad plasmática y la presión oncótica. A continuación hablaremos del tipo de soluciones cristaloides, que se dividen en tres tipos. Tenemos las hipotónicas, isotónicas y las hipertónicas. Entonces, empezaremos con las hipertónicas, que se caracterizan por arrastrar el agua de la célula, o sea, es decir, que la deshidratan y se usan para desplazar el líquido extracelular del intersticio al plasma. Por ejemplo, de algunos ejemplos tenemos dextrosa en solución salina al 50%, tenemos agua destilada al 10%, y hay indicaciones para manejar este tipo de soluciones. Por ejemplo, una de ellas se maneja deshidratación con déficit en sodio y en potasio, y en cloro, perdón, y también deshidratación sin pérdida electrolítica. Eso quiere decir que se utilizan para pacientes que salen posoperatorios o en estados febriles. Utilizan las hipertónicas. Como otro ejemplo tenemos las isotónicas,
que se caracterizan por mantener como el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Digamos que se emplea para expandir líquidos extracelulares, por ejemplo la dextrosa en agua, dextrosa en agua destilada al 5%, solución de Ringer, solución salina normal, lactato de Ringer o solución de Hartmann como algunos lo llaman. Esas son los que más se utilizan a nivel hospitalario. Sus indicaciones se utilizan en deshidratación con pérdida electrolítica o reposición de volumen extracelular. Digamos, cuando hay un shock hipovolémico, se utilizan estas soluciones para compensar la pérdida de sangre en el organismo. Y digamos, también sirven para la parte de los medicamentos para disolverlos. Hipotónicas, se caracterizan por atraer el agua dentro de la célula, quiere decir que las hinchan y pues tienen menor concentración de soluto o relacional que se encuentran dentro de la célula. Un ejemplo de esta solución es la solución salina al 0,45%. ¿Cómo se realiza esta solución? Entonces son 480 cc de agua destilada más 20 cc de natrol que equivalen a 40 mil equivalentes, y sus indicaciones, o sea, para el uso, son con pacientes con hipernatremia, con estado de osmolaridad hiperglicémica e hipernatrémica, ¿sí? Y con glicemias entre 200 a 250 miligramos por decilitro. Soluciones tenemos como la albúmina, que es una proteína plasmática y su principal función es mantener la presión mucótica. Como tal, esas soluciones coloides ya casi es muy rara vez que se utilizan en los centros hospitalarios, pero es bueno tenerlas en cuenta. También tenemos el dextrano, que permite expandir el volumen plasmático. Tenemos también el intralipid, que es una fuente de calorías y ácidos grasos esenciales. Y por último tenemos gelatinas, gelofusine y FSG, que producen incremento de la presión sanguínea y lo contrarresta con la hipovolemia. Entonces, como ya he dicho anteriormente, los coloides son muy rara vez que se utilizan, pero es bueno tenerlos presentes. Tenemos los cristaloides, hemos hablado anteriormente. Tenemos las dextrosa al 5%, solución salina al 0,9%, dextrosa al 10%, hay dextrosa al 50%, dextrosa al 25%, lactato de Ringer. Como tal, los cristaloides más utilizados en centros hospitalarios y como tal son los de menor costo, pero son los que más vamos a utilizar en la parte laboral. Acá tenemos el cuadro donde explico la parte de los valores normales de los electrolitos más utilizados, los más referenciados. Claramente hay más, pero esos son los que más utilizamos y tienen sus valores y su nomenclatura cuando está alto, cuando está bajo. Entonces, como un ejemplo, tenemos el potasio, que está en 3,5 a 5 mil equivalentes por litro. Eso es un valor normal. Cuando un paciente tiene el valor inferior o superior, en inferior hablamos que es hipocalemia o superior cuando es hipercalemia y así sucesivamente con los demás electrolitos. Es muy importante tenerlos presentes los valores porque también nos vamos a manejar mucho en la parte laboral. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos de soluciones estándares que hay y las soluciones electrolíticas. Entonces, como tal, tenemos tres soluciones que se manejan cuando tenemos el paciente con hipocalemia y recalcando que se pasan por vía venosa central o por vía venosa periférica. En este caso hay que recordar que por vía periférica la cantidad de equivalentes máximo que se pueden pasar son 4 equivalentes por vía periférica. Ya por vía central se pueden pasar los que
bueno, más de 4. También hay que recordar que las soluciones son diferentes. En este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos que la solución por vía venosa central es de solución salina 0.980 cc más 20 cc de potasio, que eso equivale a 40.000 equivalentes que se pasan según prescripción médica. Por vía periférica tenemos dos opciones. Tenemos una que es 480 de lactato de Ringer más 20 cc de potasio, que equivalen a 40.000 equivalentes, y se pasa a una infusión de 50 cc hora. O hay otra opción que también es 490, cuando el paciente pues no tiene el potasio tan abajo y queremos cómo mantenerlo. Entonces son 40-90 de lactato de Ringer más una ampolla de potasio que equivale a 20.000 equivalentes, y eso va por infusión a 100 cc hora. Recordemos que esas infusiones son según prescripción médica, y asimismo podemos dar inicio a ellas. También tenemos una que es otras que son las polarizantes, como podemos ver en la imagen, que también se mandan en infusiones a pacientes que tienen el potasio muy alto, o sea, que tienen hipercalemia. En este caso, los pacientes se les coloca la infusión de dextrosa al 10% más 10, perdón, dextrosa al 10%, 250 más 10 unidades de insulina cristalina, y se manda en bolos a 1 hora o 2 horas dependiendo. ¿Sí? Hay que llevar un buen control de glicemias, y cuando tomemos los laboratorios de control, estar muy pendientes para saber si el potasio sigue aumentando o se mantiene, para asimismo decirle al médico si finaliza o continuamos con los bonos. También tenemos una que se llama el glicerol fosfato. Es una ampolla de 20 mililitros. En cuanto a la mezcla, esta va en 100 cc de solución salina más la ampolla, y esta también va por bolos. ¿Sí? Esta ampolla, digamos, esta infusión se monta cuando tenemos el fósforo alto en el paciente. Cuando tenemos el fósforo alto en el paciente es hiperfosfatemia, quiere decir que el riñón no está excretando la parte, digamos, del fósforo bien, y hace un daño a nivel renal, y lo que hace es aumentar el fósforo en el paciente, y lo que queremos es bajárselo. ¿Sí? Como tal tenemos esta otra infusión que es el glicerosfosfato. Hay muchas más. Todo esto depende también según la institución. Recordar que esto depende según la institución, y también según prescripción médica. También tenemos solución salina al cuarto, solución salina al medio. También tenemos solución salina al 7, al 10%, ¿sí? Cada una de esas soluciones cumple una función, ¿sí? Por eso es muy importante tener presente los valores de los electrolitos, para asimismo tener presente estas soluciones y darles un buen manejo. Eh, Espero el video haya sido de su agrado. Como tal es un tema muy extenso, traté de resumirlo lo que más pude. Sin embargo, dejo las bibliografías al final por si quieren estudiar un poco más a fondo el tema de la parte de los electrolitos y la homeostasis en el cuerpo. Eso fue todo, y que tengan un buen día.